audio, video y presentación. Probando audio, video y presentación. Se lo escucha, pero la pantalla se ve blanca, ingeniero. Sí, ok, gracias. Es que no estoy presentando nada todavía. Ok, la teoría que hemos visto, ¿no? De Boussinesq, él se basa, si se acuerdan de la clase del día miércoles, él se basa en que una carga P puede ser convertida, ¿no? A una carga distribuida radialmente de forma axisimétrica, lo que es muy conveniente para representar, como les decía, el área de contacto de una llanta sobre un pavimento. Pero el problema es de que las fórmulas que hemos estado viendo se basan en que eh, el módulo elástico y el coeficiente de Poisson son idénticos, ¿no? Ahora yo les digo, en carreteras lo que tenemos es una carpeta asfáltica, por ejemplo. De ahí tenemos una capa base, de ahí tenemos una capa subbase y de ahí tenemos la subrasante, ¿no? Entonces aquí voy a pintar de rojo la carpeta asfáltica, la capa base, la capa subbase. Puede haber todavía una subrasante mejorada, pero voy a poner aquí directo ya una subrasante. Entonces, fíjense ustedes que estos materiales no necesariamente son idénticos, ¿no? Yo aquí para la capa base puedo tener un módulo elástico. Para la capa subbase, otro. Y para la subrasante, otro. Y todavía puedo tener para la carpeta asfáltica otro, ¿no? ¿Sí? ¿Se verifica eso en una carretera? ¿Sí o no? Ok, ok, gracias. Entonces, fíjense que ahí ya al calcular tensiones, desplazamientos a través de las fórmulas de Boussinesq, no se está cumpliendo, ¿no? La hipótesis que yo necesito, ¿no? Para representar este problema. Entonces, es debido a eso que Burmeister hizo una ampliación de esas expresiones de Boussinesq. Voy a explicar más que nada conceptualmente. eh, y Burmeister lo que hizo, profesor de la Universidad de Columbia,
fue desarrollar lo que se llama la teoría de sistema de capas elásticas, es decir, un sistema de capas que tiene propiedades elastomecánicas diferentes. En 1945, ¿no? Van a ser eh, casi 80 años, ¿no? 81 años más o menos que, que se desarrolló esta teoría. En, Se presentó en el encuentro anual del Highway Research Board de Washington, su teoría. Y también presentó hipótesis de cálculo. Cada capa es homogénea, elástica e isótropa. Las dimensiones de la capa, la primera tiene espesor finito, pero es horizontalmente infinita. La subrasante es infinita en todas las direcciones. Entonces, eh, Burmeister desarrolló un sistema para dos capas, ¿no? Pero ustedes me dirán, eh, pero en un pavimento simple podemos tener tres o cuatro capas. Bueno, eso fue lo que hizo Burmeister, ¿no? Hoy en día hay programas que pueden considerar hasta sistemas de 16, 18, 20 capas, ¿no? Diferentes. Pero este fue el origen de la teoría del sistema de capas elásticas muy usados hoy en día en el análisis mecanicista, ¿no? De pavimento. Entonces, en como condiciones de superficie, en la superficie no existen fuerzas tangenciales, es decir, que podría ser una fuerza tangencial, una fuerza de frenado, por ejemplo, ¿no? Solamente tenemos tensiones generadas por esta capa circular, es decir, tenemos esta carga, pero no tenemos este tipo de cargas, no existe. ¿Ok? Entonces esas son las hipótesis de carga que desarrolló Boussinesq. Entonces, esta es la teoría, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, en el sentido horizontal, se considera que estas capas son infinitas. La primera capa tiene un módulo elástico 1, un coeficiente de Poisson 1. La carga es por presión uniforme con un diámetro de 2R. H es el espesor de la primera capa y este fue el esquema original, ¿no? La capa 2 tiene un módulo elástico 2, un coeficiente de Poisson 2, horizontalmente es infinita y verticalmente también es infinita. Es un sistema que se llamó bicapa, pero es el origen. Para ampliar esta teoría a más capas, simplemente es incrementar el tamaño de la matriz de cálculo. Entonces, ¿cómo demostró Boussinesq que su teoría era correcta? Porque las ecuaciones que desarrolló mostraron que cuando el módulo elástico 1 era igual al módulo elástico 2 y que el coeficiente de Poisson 1 era igual al coeficiente de Poisson 2, sus expresiones recaen en las fórmulas desarrolladas por Boussinesq. Entonces, básicamente voy a explicar a grandes rasgos, ¿no? El raciocinio de Boussinesq. Él desarrolló, ¿no? Un sistema diferente de ejes a los cartesianos. Él no trabaja con dimensiones, con un sistema radial de coordenadas y sí con un sistema cilíndrico. ¿Por qué? Porque se supone que en 360 grados
las condiciones de tensiones a una determinada profundidad son idénticas. Por eso es un problema axisimétrico. Entonces él llamó, digamos, ¿no? Eh, en vez de trabajar con X, Y, Z, trabaja con Z, con un radio y con un ángulo, tita, de barrido, ¿no? Entonces a las tensiones verticales él les llamó sigma Z, como pueden ver acá, sigma tita a las tensiones tangenciales, sigma R a las tensiones radiales y sigma RZ a las tensiones tangenciales. ¿Ok? Entonces ese fue el esquema, ¿no? Que desarrolló Usines para establecer su sistema de ecuaciones de equilibrio. Y P es la carga, ¿no? Entonces aquí, como ustedes pueden ver en otro ángulo, Usines trabaja con coordenadas tita, R y Z. Bueno, hay algunas condiciones de interfaz para, para poder desarrollar, ¿no? La solución, Burmeister adoptó, ¿no? Algunas coordenadas, algunas condiciones de contorno, condiciones de borde. Una de ellas es la de interfaz. Eh, la primera hipótesis es que haya fricción entre una capa y la otra. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, eh, en un concreto asfáltico adherido a través de un riego de imprimación a la capa base, ¿no? Entonces, que haya fricción es lo más común. Entonces, ¿qué significa a nivel de esta interfaz? A nivel de esta interfaz vamos a tener este estado de tensiones en un infinitésimo de abajo y en un infinitésimo de arriba. Entonces, en esta interfaz entre dos infinitésimos del material de arriba y del material de abajo, el asumir que existe fricción, ¿qué significa? ¿Es desplazamientos horizontales? Sí, Perdón. si tengo un desplazamiento Sí. horizontal y hay fricción entre esos dos infinitésimos en contacto, significa que si uno se mueve por el efecto de la fricción, el otro va a acompañar, ¿cierto? Entonces, si el desplazamiento es el mismo, la tensión que se genera en esta interfaz va a ser la misma para ambos. ¿Sí? Si este infinitésimo se desplaza un desplazamiento U1, el desplazamiento U2 del otro infinitésimo, debido a la fricción, también va a ser igual. ¿Sí? Sin embargo, las tensiones radiales, es decir, estas tensiones a nivel de interfaz, no van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque los módulos elásticos son diferentes. ¿Cierto? Entonces, esos son uno de los puntos de partida que usó Burmeister para desarrollar su teoría de capas elásticas. Y el otro caso es en que no existe fricción a nivel de interfaz. Entonces, si uno desplaza, el otro no necesariamente va a desplazar en la misma cantidad.
Y como no hay adherencia, eh, las tensiones a nivel de interfaz que se van a generar, como no hay fricción, entonces las tensiones de interfaz que se dan son nulas. Los desplazamientos, ¿no?, que se van a dar también en el material de arriba y el material de abajo a nivel de interfaz tampoco van a ser los mismos. Y como no hay fricción, la tensión normal, es decir, sigma z, la tensión que hay en este infinitésimo, va a ser igual a la tensión que hay en el infinitésimo de abajo. Y como las tensiones normales son iguales, también la deformación o el desplazamiento del infinitésimo de arriba va a ser igual al desplazamiento del infinitésimo de abajo. ¿Entendido hasta ahí? Sí, Inge. Ok, gracias, Sebastián. Entonces no voy a entrar en detalle de cómo se llegó a esto, porque sería entrar ya muy a fondo en teoría de elasticidad. Eh, pero estas ecuaciones de equilibrio fueron las que desarrolló Burmeister para garantizar que este elemento esté en equilibrio. Entonces, para poder solucionar estas expresiones, necesitamos también una ecuación de compatibilidad desarrollada por esta ecuación diferencial de segundo orden en derivadas parciales. Entonces ahí tampoco voy a entrar en la integración de estas expresiones, pero Business usó técnicas numéricas para resolver estas expresiones y llegó a establecer que estas tensiones podrían determinarse si nosotros integramos este laplaciano, este operador laplaciano que aparece aquí, en función, el operador laplaciano está en función de una función phi. Y esta función phi es una función de Bessel. Entonces, estas expresiones que están en derivadas parciales, si yo resuelvo estas ecuaciones, estos sistemas de ecuaciones diferenciales, entonces puedo obtener, ¿no?, la tensión tangencial, normal, radial, eh, tensiones de corte, desplazamientos horizontales y desplazamientos verticales. Con respecto a algunas particularidades, este es el tipo de función de Bessel o función phi que adoptó Burmeister. Fueron definidas o creadas por Daniel Bernoulli y después por Friedrich Bessel, por eso se llama función de Bessel. Tienen esta forma. Entonces, aquí les cito, ¿no?, algunas particularidades de lo que es una función de Bessel. No voy a entrar mucho en detalle. Es más, para quien quiera hacer maestría o doctorado en programación o en procedimientos matemáticos aplicados a pavimento. Entonces, hay muchas soluciones de Bessel, ¿no?, como estas otras que les estoy mostrando acá. Y para representar la larga, también Burmeister empleó un operador matemático
llamado como transformada de Hankel, ¿no? Entonces, eh, estas expresiones las usó para eh, representar la larga, ¿no? Entonces, estos son algunos de los pasos que se indican para poder solucionar ese problema, ¿no? Numérico de capas elásticas. Y básicamente lo que les envío el día, lo que les envío el día miércoles, subí un archivo en City. Es un programa que lo voy a mostrar y que lo vamos a desarrollar a lo largo del seminario. Vamos a ver si puedo mostrárselo. Están viendo el software. Sí, genial. Ok, entonces gracias. Este es el software que vamos a usar para resolver el problema, ¿no? de un análisis de capas elásticas de pavimento. El programa también fue desarrollado por el doctor Yan Wang. No sé si se fijaron que subí un documento en PDF el día miércoles, alguien lo abrió. Nadie lo documento. ¿Cómo? Ese documento que en inglés es el manual de este software. Manual teórico, los fundamentos y también bien práctico porque muestra cómo usar el programa. Entonces tiene esta parte que es para diseño de pavimentos asfálticos y esta parte que es para diseño de pavimentos rígidos, pero enfocado por el método de tensiones y de proporciones del pavimento y ya no por el método ASHTO. ¿Está entendido? Nosotros vamos a ver solamente la parte de asfaltos. Y lo que les voy a mostrar al alumno. No sé si ven la ventana emergente en mi pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve? Ok. Entonces, solamente voy a hacer una breve demostración donde yo voy a, para crear, tengo que crear un pavimento nuevo, puedo cargar también otro pavimento. Si alguien quiere cargar, si le dan hold, el programa viene con unos módulos ya cargados. Pero si le doy nuevo, aquí la ventana general es por donde yo empiezo. No sé si han visto si les están viendo mi pantalla general. Ok. La próxima clase voy a explicar lo que es un comportamiento lineal, no lineal su suelo. Pero por ejemplo, voy a dar un pavimento de seminario. Y allí yo digo al programa el tipo de material que voy a usar. Es decir, voy a modelar mi pavimento compuesto por capas lineales, no lineales, viscoelásticas, o que puede ser o el número 4 si es combinada, viscoelástica, no lineal, etcétera, ¿no?
El número 2 yo uso cuando estoy determinando mi suelo como no lineal. Estos datos de no linealidad de un suelo yo los obtengo del ensayo triaxial, que la semana que viene vamos a entrar a fondo en lo que es el ensayo triaxial y qué datos obtenemos de ese ensayo triaxial para poder modelar un suelo como no lineal. La opción 3 es para modelar la carpeta asfáltica con propiedades viscoelásticas. Ustedes saben que el asfalto no es un material perfectamente elástico, sino que es un material que eh, acumula deformación debido a su componente viscoso. Entonces también en el laboratorio de asfalto podemos determinar esas condiciones viscoelásticas y como les digo, 4 si es combinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a dar 1. Si yo quiero que la siguiente línea sería si yo quiero que el programa me haga un análisis de daño, 0, si no, porque ¿qué es lo que se en análisis mecanicista empírico, qué es lo que se llama por análisis de daño? Una vez que yo calculo mis tensiones, por ejemplo, y deformaciones, hay modelos de daño que en función de las tensiones me pueden predecir después de cuántas pasadas del eje de 80 kilonewtons el pavimento va a fallar. Ese es un modelo de daño, ¿no? Entonces, 0, si yo no quiero hacer un análisis de daño. 1, si quiero hacer un resumen, ¿no? O 2, si yo quiero que me saque un reporte de análisis de daño completo, ¿no? Number of periods per year, que sería la tercera línea aquí, sería la estacionalidad, ¿no? Cómo varía mi pavimento en función de la estacionalidad? Porque, por ejemplo, el suelo en época de lluvias puede estar con mayor contenido de humedad que en invierno, que es época de seca, ¿no? Number of load groups, que sería la 1, 2, 3, la cuarta línea, es el número de grupos de carga. Entonces aquí el programa ya me permite trabajar con diferentes configuraciones de carga. Un eje simple, un eje tándem, eje trident, cargar diferentes pesos. Entonces ya yo puedo trabajar con varios tipos de vehículos y no solo uno. Siempre y cuando yo tenga la distribución, ¿no? De las propiedades eh, de esos parámetros, ¿no? La quinta línea es tolerancia de la integración numérica. Como les dije, esas expresiones diferenciales que les estaba mostrando, el programa lo que hace es aplicar unas técnicas numéricas y si da un problema de no convergencia, ese valor de 0.001 puede refinarse, ¿no? O también hacerse menos preciso si yo no tengo mucha necesidad de refinamiento, ¿no? En el procesamiento. La sexta línea sería number of layers, que es el número de capas, ¿no? Pues aquí le doy 4, por ejemplo. Si quiero una carpeta fáltica, base, subbase y subrasante, por ejemplo, ¿no? La siguiente columna, number of set C coordinates for analysis, es ese valor NZ. Este valor NZ me dice lo que les pedí en el ejercicio. Yo tengo mi pavimento y en cuántos puntos, ¿no? Yo quiero que salgan mis resultados.
Es decir, en qué intervalo de profundidades yo quiero obtener esos valores de tensiones, deformaciones, etcétera. ¿Ok? La siguiente, que sería el número de ciclos de integración numérica, eh, se deja en 80. Es tema también del proceso de solución numérica. Si me da algún problema de convergencia, yo puedo aumentar ese valor de 80 a 100, 120 o más, ¿no? ¿Qué tipos de resultados yo quiero? Uno, si solo quiero que el programa me dé valores de desplazamiento. 5, si quiero desplazamiento más tensiones. Y 9, si quiero desplazamientos, tensiones y deformaciones, ¿no? Por lo general, yo uso 9. Y lo siguiente era lo que les explicaba en la teoría, ¿no? de Burmeister. Todas las capas están adheridas, bonded. Uno, si todas las capas están adheridas. Y cero, si alguna de las capas son sin fricción. Es para que el programa sepa en esas condiciones de Burmeister que les explicaba, eh, qué situación considerar, ¿no? Por lo general también uno, para la gran mayoría de los casos vamos a usar uno, ¿no? El programa hace dos modelos eh, establece dos modelos de falla. El primer modelo, perdón, el programa, este programa, hoy en día hay muchísimos otros modos de fallas del pavimento en software más avanzado. Este es un software viejito, pero me parece bastante bueno, ¿no? Para quien está empezando a hacer análisis mecanicista empírico. Entonces, el primer modelo de daño general es relacionado a mi carpeta asfáltica, porque la carpeta se va a comportar como una losa, donde yo voy a tener tensión de tracción a nivel de mi fibra inferior. Entonces, lo que me dice aquí es el número de capas que tienen tensión inferior. Bottom es inferior. Por lo general es uno, ¿no? Pero puede ser que yo, por ejemplo, esté haciendo un análisis de refuerzo de un pavimento donde quiero proyectar una nueva carpeta de concreto asfáltico sobre una vieja. Entonces ahí podría poner que son dos capas las que quiero hacer, ¿no? El análisis de tracción. En otras palabras, el primer modelo de daño se relaciona a la fatiga de la carpeta asfáltica. Resumiendo, ¿quedó entendido eso? Sí, ingeniero. ¿Están acompañando? Sí, 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 ingeniero. ingeniero. Sí, Ok, ingeniero. gracias. Yo pedí que este programa lo instalen en el centro de cómputo, pero también en el grupo de WhatsApp el día miércoles subí ese archivo zip, que es el instalador del programa. Y el otro modelo de daño es el de ahuellamiento de mis capas granulares. Entonces, por carga, lo que yo voy a tener es un acortamiento, ¿no? Del espesor de mi capa base, subbase, eh, por el efecto de la deformación permanente de suelos granulares. Entonces, aquí, por ejemplo, si estoy trabajando con una carpeta asfáltica, el modelo de fatiga dejaría una capa
Y como tengo tres capas granulares, capa base, subbase y subrasante, yo puedo pedirle al programa que me haga un análisis de tres capas, ¿no? Para evaluar el problema de agüellamiento en las tres capas de suelo. Si le doy uno, el programa me va a dar a elegir solamente una capa, ¿no? Donde yo puedo. Y por último, lo que es fundamental es decirle al programa el sistema de unidades, cero para inglés y nosotros usamos uno para nuestro sistema internacional de unidades. ¿Ok? Aquí puedo darle 4 puntos, por ejemplo, para mis coordenadas NZ y prácticamente estaría con mi primer pantalla ya preparada, ¿no? Le doy OK y fíjense que aquí el primer juego de información ya me aparece yes, ¿no? Que ya introduje mis juegos de coordenadas generales, ¿no? Fíjense que hay los otros juegos de datos que todavía dicen no, porque no hemos ingresado otros datos como ser carga, coordenadas, espesores de capas, que los vamos a ir viendo en las siguientes clases, ¿no? Entonces voy a parar por aquí para que el resto del tiempo establecido para la clase ustedes lo dediquen a hacer los prácticos y para que empiecen a ver también de instalar, ¿no? Este programa caso estén trabajando en su propia máquina. ¿Ok? Entonces con eso estaríamos finalizando el día de hoy. Y mañana, por favor, a las 10 de la mañana los espero en el laboratorio. ¿Ok? Una consulta, ingeniero. Sí. Usted indicó que entre Z debería haber una distancia de entre 0 a 1. ¿Eso es entre Z a Z o desde Z1 a Z4? Del nivel 0 a -1, de 0 a 1 metro. ¿Ok?